Este panel se va a tratar del riesgo del ransomware. El ransomware, bueno, nos dio un indicio el panelista pasado, del panel pasado, muy bueno. Ya no lo voy a decir. Efectivamente, el ransomware nos encripta la información, ¿no? Entonces, a lo largo de este panel vamos a hablar de cuáles son los riesgos de no llegar a tener un ataque por ransomware. Entonces, la primera pregunta que les hago al panel, van a tener 2 minutos cada uno, se va a poder presentar rápidamente, puesto que hacen, su focus area, y contestar la primera pregunta. ¿Por qué estos tipos de ataques están aumentando cada día? Comenzamos con Ana. Gracias, Julia. Buenas tardes a todos. Me llamo Ana Laura Chalico, presento la parte de la parte comercial de la empresa Tecnología Orientada del Servicio, TOSA, y estoy muy contenta de estar con ustedes compartiendo en esta tarde el tema de por qué ha aumentado el ransomware en los últimos años. Y básicamente podemos decir que el aumento ha sido porque pues es un negocio muy lucrativo. Como nos decía el panelista anterior, al final el negocio se basa en la parte de la extorsión y tiene que ver en este caso desde el año pasado con el tema de la pandemia. La pandemia ha hecho que muchos de nosotros estemos en el home office, los chicos que van a la escuela estén en la parte del tomando clases desde casa, entonces han aumentado básicamente todos los vectores de ataque. Entre esos vectores de ataque, pues hay mucha gente que ha salido de la protección del perímetro de la empresa, donde había muchas, donde hay toda la parte del firewall, toda esa parte militarizada que nos ayudaba a proteger los activos. Al estar afuera, pues el último perímetro de protección se convierte en cada uno de nosotros que somos los usuarios. Y muchas veces hay poca educación para poder saber cómo compartir o cómo no caer dentro de alguno de estos tipos de ataque y alguno de estos tipos de engaño, ¿no? Básicamente, cómo no tener protegido nuestro endpoint, nuestro dispositivo, ya sea la computadora o el teléfono celular. Entonces, todo esto ha hecho que aumente. También otra parte que ha hecho que aumente este tema del ransomware ha sido el nivel de aumento de las compras vía Internet. Todo este boom del e-commerce ha permitido que compartamos más datos y que abramos más hacia fuentes externas todos nuestros datos personales, ¿no? Hay muchísimas personas, inclusive de la tercera edad, que es la primera vez que están comprando cosas a través del Internet y eso les ha abierto las posibilidades a los hackers y a los ciberdelincuentes de tener más exposición y más vectores de ataque, ¿no? Eso es lo que yo puedo compartir. Muchas gracias, Ana. Continuamos con David Hernández. ¿Qué tal? Gracias a todos. Buenos días. Mi nombre es David Hernández. Yo soy el director general y fundador de Protectia. Además de lo que dice Laura, Ana Laura, que justamente no estos ataques siguen a la alza precisamente porque es un negocio y es lucrativo para los atacantes. Hay un tema también importante, es la pandemia. Si la pandemia de alguna manera, pues mucho se ha dicho, ¿no? Que nos tiene distraídos en casa y eso hace que los colaboradores de las empresas estén más susceptibles a los ataques que normalmente son la puerta de entrada, en este caso los del tipo phishing. Pero más allá de ello, realmente la pandemia también, como sabemos, vino a acentuar el status quo de las organizaciones, el estado en el que estaban. Si una organización ya era resiliente a este tipo de ataques, pues lo va a seguir siendo. Si una organización pues no lo estaba, no estaba preparada, iba a pagar las consecuencias. Y por tanto, lo que hemos visto también es que las organizaciones en nuestro país y en general a nivel mundial no están preparadas para este tipo de ataques. Nosotros en Protecte tenemos ya poco más de un año de estar corriendo un estudio diagnóstico donde pues, ayudamos a las empresas a medir el nivel de efectividad contra este tipo de ataques. Y una de las primeras cosas que hacemos es encuestarlos para saber cuál es su nivel de percepción y pues entender un poco, y bueno, ¿cómo crees tú que estás? Si les preguntamos del 1 al 5, ¿cómo crees que es tu nivel de madurez para enfrentar ese tipo de ataques? Donde 1 es que, bueno, hay un riesgo alto porque no estás bien preparado y un 5 es porque hay un riesgo bajo porque estás como tal ya bien preparado y puedes hacer frente. Las respuestas promedio que hemos recibido es de 3.3, o sea, de todas las respuestas que recolectamos, 3.3. Entonces, está bien, dicen, oye, pues creemos que estamos pues más o menos preparados, ¿no? Pero la realidad es que ya cuando efectuamos el estudio como tal y hacemos como el diagnóstico, hacemos las preguntas, recopilamos la información y entregamos los análisis, nos damos cuenta que la realidad es que su resultado promedio es de 1.7. Es decir, las empresas están a la mitad de preparadas como realmente consideran que están. Entonces, hay una brecha muy grande entre el nivel de percepción y lo que están haciendo las organizaciones hoy en día.
Entonces, esto nos dice que hay un gran trabajo por hacer dentro de las organizaciones, partiendo primero que nada de entender cuál es su nivel, cuál es el status quo y su nivel de resiliencia ante este tipo de ataques. Muchas gracias, David. Continuamos con José Luis Cruz, por favor. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es José Cruz, soy CEO y fundador de EasySec. Y bueno, siguiendo con el tema, coincido con lo que Ana Laura y David nos comentaron hace unos momentos. Creo que el tema de la pandemia, como bien sabemos, envió toda o la mayoría de la fuerza laboral de las organizaciones a trabajar desde casa y bueno, nuestra área de oportunidad o nuestra área de ataque se incrementó. Nos adelantamos bastantes años en temas tecnológicos y ahora yo creo que nuestros usuarios, muchos tienen alguna falta en cultura de seguridad o cultura de ciberseguridad, lo que ha provocado que estén cayendo o estén generando este tipo de actividades, infectándose con el tema del ransomware, porque pues ya no está el área de TI o el área de seguridad donde se podían acercar y preguntar si era un correo bueno, un correo malo, donde podían tener un tipo de asesoría. Ahora se puede decir que están un poquito más solos y si no tienen una correcta cultura pueden caer o están cayendo. Como bien sabemos, el tema de phishing se incrementó muchísimo más. ¿Por qué? Porque los atacantes ahora están viendo como targets para entrar a las organizaciones a los usuarios que están trabajando desde casa y donde no tenemos la correcta visibilidad de lo que está sucediendo en su red, en su casa. Entonces, ahora están cayendo mucho en esa parte y cómo es que llegan o cómo podría llegar a la organización, a un servidor, a un servicio importante, pues estamos conectados a través de VPNs a las infraestructuras y esto, como bien sabemos, una vez que te infectas de malware, de este ransomware, la forma de propagación se vuelve autónoma para ellos, ya que intentan explotar las vulnerabilidades en los sistemas que se encuentran en la misma red o a donde tienen alcance. Entonces, si tenemos servicios, servidores que no están o no se encuentran protegidos de una forma correcta, los permisos que tienen estas VPN son muy abiertos, no está segregado, eso está generando que se estén enviando o se estén infectando también los servidores desde las casas, desde los usuarios que hicieron clic donde no debían de haber hecho. Y pues principalmente yo creo que, como bien lo comentó Ana Laura, es un tema económico para los usuarios, para los atacantes, perdón, porque pues les está dejando muchísimo dinero, les está dejando bastante dinero, se están volviendo ricos en cuestión de poco tiempo y lo están viendo de forma lucrativa y yo creo que es el principal punto por el que está aumentando esta parte y los targets se están volviendo ya los usuarios que están trabajando de forma remota y pues de ahí pasan a las organizaciones. También puede suceder con algunos proveedores que pues es el mismo esquema, ¿no? Nada más es como ir brincando de lugar en lugar para llegar a su objetivo final. Gracias, José Luis. Finalizamos con Ricardo Alvarado. Gracias, Julia. Bueno, yo soy Ricardo Alvarado, estoy como director ejecutivo en Lockton, que estamos enfocados a la consultoría en riesgos, y definitivamente coincido completamente con Ana Laura, con David y con José. El crecimiento de los ataques de ransomware están 100% ligados al tema de la rentabilidad. O sea, se tiene que ver como cualquier negocio. O sea, son organizaciones y una organización pone e invierte en los lugares donde cree que va a tener una mayor rentabilidad. Hoy el ransomware y los ataques cibernéticos son un foco de gran y de alta rentabilidad, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las cuales, pues, digamos que los incrementos que hemos visto recientemente, ¿no? Y otro factor que la verdad vale la pena mencionar es también el tema de los seguros. Como muchos saben, existen pólizas de seguros enfocadas a cubrir los riesgos cibernéticos. Y estas pólizas amparan, y dentro de las coberturas que tienen, son los pagos, pues digamos, a cambio de obtener estos códigos para descifrar o para liberar la información. Entonces, pues de cierta manera, cuando un hacker, una de estas organizaciones dedicadas a esto, saben que hay una organización que tiene póliza de seguro, pues es aún más fácil, es un mejor objetivo porque saben que en caso de que suceda y que sean exitosos, no solo la empresa puede ser que esté en la posición de sí pagar, sino que además va a tener el respaldo de un seguro que no va a desfinanciar a la organización y ellos van a obtener los recursos que están buscando. Gracias. A mí me gustaría, bueno, dar mi conclude mark
ya que también estoy en esta parte más bien de investigación. Puedo concluir para esta primera pregunta escuchando a mis compañeros. Entonces, el tipo de ataque ransomware no es el vector son los humanos, ¿va? Entonces, es muy importante la concientización de los recursos humanos y de las personas. Continuando con la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían sus propias experiencias, la forma de prevenir el tipo de ataque de ransomware? O sea, cuestiones de, no la teoría, ¿cómo lo han podido resolver, no? ¿Cómo han podido prevenir a una empresa, una organización, este tipo de ataque? Y David, ¿qué nos puedes decir? Venga, gracias, Julia. En nuestra experiencia, como comentas, ha sido el utilizar una disciplina que de manera sistemática nos permita identificar los riesgos, las brechas, el estado actual, definir las situaciones futuras, identificar niveles de madurez y todas las perspectivas por las cuales esta situación se tiene que atacar. Porque si bien es un tema que también, como ya lo dijeron ahorita, es humano, pues también es multidisciplinario, ¿no? Tiene que ver con temas de procesos, hardenización, concientización, gestión de vulnerabilidades, identificación de activos, pero también con todos los puntos de control que se tienen que poner en el endpoint, en el correo electrónico, en la navegación y además en la red, porque todo pasa por la red. Entonces, en nuestra experiencia, utilizando ahorita que les hablaba precisamente del diagnóstico, este diagnóstico que estamos haciendo tiene que ver mucho con precisamente conocer el estado de una arquitectura de seguridad enfocada a la prevención de este tipo de ataques y que con ello se puedan definir e identificar cuáles son el estado actual y las iniciativas que las organizaciones tienen que ir llevando a través del tiempo, sobre todo pensando en que todas aquellas inversiones que las empresas tienen que hacer, pues realmente pues vayan orientadas a tener un efecto positivo en la organización. Pero además de ello, también un ingrediente importante en la arquitectura es pensar en las diversas etapas, y esto tiene que ver mucho con ese ataque cibernético que se va a manifestar, cómo lo prevengo y cómo de alguna manera me puedo proteger antes de que suceda, cómo también lo puedo detectar y corregir en el momento, es decir, durante que está sucediendo ese ataque, y cuáles son todas aquellas acciones que voy a realizar después de que sucedió, es decir, cómo me voy a recuperar y cómo inclusive voy a indagar la potencial causa raíz de este ataque y este incidente dentro de mi organización. Entonces, resumiendo, es una práctica sistemática que es la arquitectura de ciberseguridad, es una recomendación para las empresas. Gracias. Les recuerdo un minutito para que todos participemos en esa pregunta. José Luis, por favor. Sí, claro, concuerdo con David completamente. Y bueno, en temas de concientización, yo creo que el generar una cultura de seguridad en nuestra organización es un tema muy importante que debemos de tener en cuenta y que las organizaciones deben de tener en cuenta para evitar caer, ¿no? La forma de prevenirlo, como lo comentaron, es tema de concientización, cultura, el contar con herramientas que te ayuden a detectar este tipo de malware. No sé, algunas, la mayoría ya cuenta con módulos anti-ransomware que te puedan ayudar. En correo también la protección. Y bueno, ahí los respaldos, bueno, no son preventivos, más bien es cuando ya te sucedió, pero también es muy importante contar con los respaldos para poder salir en caso de sufrir este tipo de incidente. Gracias. Ana, por favor. Gracias, Julia. Pues yo creo que en el tema de la prevención, me centraría en la parte, como tú dijiste, del vector de las personas. Yo creo que hay que educar y la parte de educación pasa lo que ha funcionado en algunas organizaciones, es generar esas campañas, después de educar a la gente, de darle un curso o una serie de guías, de veras hacer ejercicios y practicar, porque yo creo que es un poco como el tema de protección civil, ¿no? Nosotros ya después de el terremoto del 85 empezamos a tener esta cultura de la protección civil y empezar a hacer esos simulacros, ¿no? Porque de lo único que estamos seguros es de que va a temblar, no sabemos cuándo, pero el chiste es estar preparado, de manera que después de tantos ensayos que hicimos, cada que hay un temblor, pues la mayoría de nosotros estamos preparados y sabemos qué hacer y qué no hacer. Es lo mismo en la parte del ataque cibernético. No es cuestión de saber si va a suceder, porque va a suceder, es más bien estar preparados y la gente tiene que estar preparada para eso. Entonces, lo que hemos hecho es ejercicios en el cual les mandamos correos electrónicos con attachments y todos esos archivos adjuntos de las ligas a las que no deberían de acceder y entonces de veras medimos qué tan efectiva ha sido esa concientización.
Y a medida que tú vas ejecutando y ensayando eso de manera sistemática, vas previniendo y haciendo que la gente tome conciencia de veras de que no puede ser, bueno, de que minimices el riesgo de que sea engañada. Eso es lo que a nosotros nos ha funcionado en este sentido. Gracias. Y bueno, concluyendo en esta parte, podemos decir entonces que es una cuestión de manejar el riesgo. Decimos manejar el riesgo desde identificarlo hasta mitigarlo y, cómo no, ser resilientes ante este tipo de riesgo del ransomware. Continuando con la pregunta detonante, creo que del panel va a ser esta, ¿no? Si una empresa llegara a ser pues víctima o tener una incidencia de ransomware, aquí la pregunta es, aquí me dirijo directamente a Ricardo Alvarado, ¿pagamos o no para recuperarlos? Yo creo que no hay una respuesta correcta, Julia. O sea, depende de muchos factores. Yo creo que hay ocasiones en las que sí puede pagarse el rescate y ocasiones en las que no. Como bien dijiste, es un tema de riesgo, ¿no? Y hay que analizar todos los riesgos que implica el realizar el pago de este rescate, teniendo conciencia de que es, la verdad, altamente probable que nunca se recupere el 100% de la información después de haber sido encriptada, ¿no? Porque creo que esa es una concepción errónea que se tiene generalmente, porque todo el mundo piensa que en un ataque ransomware, al pagar el rescate, alguien te va a regresar una carpeta de alguna manera con todos tus archivos, y no es así, ¿no? El ataque es, encriptan todos los documentos, todos los datos que tienes en tu información, en tus servidores, y lo que te va a dar digamos, el hacker o quien perpetró este evento es la llave para desencriptarlos. Y en ese proceso es altamente probable que se pierda al menos un 40 o un 30% de esa información. Entonces, la respuesta concreta es, depende de en dónde te encuentras en el momento del ataque. Depende de la organización, depende del giro, depende de tu industria, depende de si está paralizada tu operación y de qué forma, y de la capacidad que tienes para rehabilitarte o para rehabilitar toda la información por otro medio que no sea a través del pago del rescate. Bueno, me gustaría agregar aquí para que entienda más la gente que nos acompaña. Está bien, lo pagas. ¿Qué pasa después? Se ha visto fenómenos que le llaman el de la gallina. Te lo explico. Es que pagas y no te regresa nada y te vuelven a atacar para que vuelvas a pagar. Es como aquella joyería que ya le encontraron la manera los ladrones y la han atacado 3 veces en un mes. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Qué opinas sobre eso agregándolo? ¿Y qué opinas que el gobierno de Estados Unidos va a regular que el pago del ransomware deciden pagar, ¿no? La aseguradora de dinero. También es contribuir a los criminales. Entonces, por eso les digo que esta pregunta es detonadora, ¿no? ¿Qué va a pasar sobre eso si nos contestas rapidísimo así, Ricardo? Sí, y ahorita pasamos con David. Bueno, lo primero, tienes razón, o sea, de hecho ya está regulado. De hecho, muchas aseguradoras no pueden pagar el rescate si se identifica que la organización que perpetró el evento son organizaciones relacionadas con terrorismo. Entonces, las aseguradoras, de hecho, tienen, o sea, por la legislación, no pueden pagar ciertos rescates, ¿no? Y en respuesta a la primera es, nuestra experiencia y con las estadísticas que tenemos, aproximadamente el 70% de los eventos en los que se paga el rescate se obtiene la llave de desencriptamiento. O sea, tienes razón, o sea, sí puede suceder que no recibas nada a cambio, pero como dije, o sea, son organizaciones y para mantener su negocio en marcha tienen que cumplir con su palabra, ser éticos en su, o sea, así entre comillas, ¿no? En su negocio y cumplir con la entrega de lo que están ofreciendo a cambio del rescate. Está todavía turbio por ahí. David, ¿qué nos puedes decir? Gracias, Julia. Fíjate, yo quiero agregar a lo que comenta Ricardo y lo que comentabas tú también ahorita, no nada más el efecto de que te vuelven a atacar para secuestrar de nuevo tus datos. Lo que nos ha tocado ver es que ahora lo que hacen es te extorsionan para no revelar tus datos. Porque como sabemos, en estos ataques ellos pueden durar semanas o meses dentro de tu organización, indagando, saber quién eres y finalmente conocer tu negocio y saber qué información es crítica para ti. Entonces también en el proceso pues, nos ha tocado ver donde suben toneladas de información, gigabytes de información a repositorios de datos fuera completamente incluso del continente que después lo utilizan para extorsionarte. Entonces, otra vez, el tema de pagar o no pagar dependerá. Lo que sí es que es un tema que debe irse a nivel de consejo de administración de las empresas,
apoyados con equipos legales y equipos obviamente también de profesionales, inclusive para negociar qué es lo que se va a hacer. Aunque de primera instancia siempre pensamos en no pagar, la respuesta de Ricardo me encanta porque es un tema, depende, o sea, depende de la situación y el contexto, incluso también de tu negocio y la disponibilidad de tus datos que tengas para saber si continúas o no con la operación en el estado en que te encuentres después de haber sufrido un ataque cibernético. Muchas gracias. Va la siguiente pregunta. Enfocándonos a que, bueno, ya fuiste víctima de esta incidencia, ¿pueden ver las empresas como una oportunidad? Comenzamos con Ana, por favor. Pues como en todo, ¿no? Hay que ver oportunidades de mejora, básicamente, ¿no? Aquí lo que se puede ver es que, pues en el ciclo de vida de la respuesta a un incidente, pues si de alguna manera falló tu parte de preparación, pues en la detección y el análisis, y ya que de alguna manera hiciste alguna contención y erradicaste el riesgo y todo eso, pues es analizar la causa raíz, ¿no? Ver por dónde fue que entró la parte del ransomware, tener lecciones aprendidas y sobre eso evidentemente mejorar ese proceso que tenemos de respuesta a incidentes, ¿no? Hacer una afinación y modelar ese plan de respuesta, ver si lo que nos faltó fue más educación, si nos fallaron las herramientas, si no estaban bien implementadas, si nos faltaron los procedimientos o las políticas no se aplicaron, o inclusive si qué tanto tiempo duró el ataque y qué tipo de ataque tuvimos, ¿no? Entonces siempre hay una oportunidad de mejorar para mitigar, de nuevo, es un tema de riesgo, mitigar el riesgo de que vuelva a suceder, ¿no? Entonces, por lo pronto, que no se vuelva a repetir este error. Entonces, sí es una oportunidad de mejora definitivamente, en la que la mayoría de las personas y las empresas, pues no queremos caer, ¿no? Por eso enfatizamos el tema de la preparación. Gracias, Ana. José Luis, ¿qué nos puedes decir? Sí, yo concuerdo mucho con Ana Laura. Creo que en temas de oportunidad se convierte en una oportunidad de mejora porque tenemos que revisar, como bien lo comentó, temas de nuestros procesos, procedimientos, políticas, herramientas, ver dónde falló en nuestra cadena y aplicar todo lo que es referente al ciclo de Denning para poder mejorar y estar en constante actualización de todo lo que tenemos. Digo, nadie está exento de sufrir este tipo de incidentes, pero cuando se llega a sufrir hay que buscar el porqué, el motivo, la raíz, la causa raíz para poder erradicarla y disminuir constantemente el riesgo de que esto siga sucediendo. Si ya nos pasó una vez, hay que aprender de lo que sucedió y mejorar para que no vuelva a suceder. Gracias. Ricardo, por favor, ¿qué nos puedes decir en una experiencia que hayas tenido Mira, de un cliente? ¿Cómo lo tomaron? Mira, la verdad es ¿Lo que vieron como una oportunidad de nuevo? no, honestamente, en mi experiencia no, ¿no? O sea, enfrentar un ataque de ransomware me parece que es una de las peores situaciones que puede enfrentar una organización, ¿no? El ransomware sin duda trae riesgos operacionales, financieros, legales, regulatorios, reputacionales. Y no solo eso, una vez que termine el evento, como sea que haya terminado, o sea, después de haber pagado o no pagado, rehabilitado la información, perdido información, como bien dijo David, siempre tienes este remanente de un riesgo de que lo que tuvieron o lo que tuvieron acceso a información se vuelve una doble extorsión, ¿no? Es decir, que con esa información te pueden extorsionar en el futuro, compartirla con tus competidores, pueden tener información de tus clientes, información privilegiada, puede tener información de tus colaboradores, haber un robo de identidad. O sea, sí, o sea, siempre va a haber un aprendizaje después de un evento de ransomware, pero honestamente no veo un escenario en el cual una organización podría convertirlo en una oportunidad, ¿no? Más bien son aprendizajes por la mala o bajo una situación, un escenario muy complicado. Pero bueno, siempre lo ideal es prevenir, ¿no? Y tratar de estar lo mejor preparados para cuando suceda. Gracias. Finalmente, David, ¿qué nos puedes decir? ¿Es una oportunidad o no haber sido víctima de ransomware? Pues definitivamente, lo que sí es también, pues agregando, además de todo el daño que queda, pues definitivamente están los sentimientos de culpabilidad y pues en muchas organizaciones tú sabes apuntar a dónde fue, quién no hizo lo que tenía que haber hecho. Pero independientemente de ello, en los casos en los que pues, nosotros hemos tenido la oportunidad de ayudar a las organizaciones a recuperarse
de este tipo de situaciones, sí nos ha tocado ver una revolución en lo que era el antes y el después. Incluso ya saben, es un meme, ¿no? Presupuesto antes y después de un ciberataque, de centavitos a fajos de dinero. Y digo, no todas las empresas tampoco se mueven a la velocidad que quisiéramos, pero sí, lo que sí también quisiera agregar es importante es que las empresas no tienen que ser víctimas de un ataque de ransomware para aprender de ello. Bien dicen, ¿verdad? Cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pues en este caso vemos lo que está sucediendo en los medios. Hay cantidad y infinidad de noticias que surgen, incluso que los que nos escuchan y que nos están viendo ahorita sepan que lo que ven en los medios no es todo lo que sucede. Hay muchos ataques e incidentes que no salen a la luz y que sin embargo, pues bueno, bajo ciertos círculos, las organizaciones y los tomadores de decisión se dan cuenta de ello. Entonces, lo importante es eso también, oye, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando en mi geografía? ¿Qué está pasando en empresas del mismo sector? Para todo eso, tomarlo como aprendizaje y aunque no tenga que ser por el hardware, por la vía dura, pues sí, tomarlo esto como una oportunidad para mejorar la resiliencia de la organización. Gracias, David. Entonces podemos concluir que las empresas no cuentan con un ciclo de tomar oportunidades todavía sobre esto, ¿no? Que hablábamos que serían las 5 funciones del Cybersecurity Framework. Tratar de recuperarme y se viene la etapa de resiliencia, es decir, ¿cómo puedo aprender de esto? Entonces, creo que apenas están en reconocimiento y en protección. Entonces, es algo que les digo mucho, ¿no? Tanto en cursos, clientes, y me imagino que ustedes van a coincidir, necesitamos una buena administración de este riesgo del otro. Que te haya llegado ransomware, no significa que tengo un backup y ya me quita el problema. No, es que pudieron entrar. Esa es la situación. Pudieron entrar y disparar esta cadena de situaciones desagradables que le van a pasar a la empresa. Que lo que más le pegan es cuestiones financieras y reputación. Tenemos espacio antes de que ustedes den un takeaway de en 2, 3 palabras. Es el ejercicio que me gusta hacer al final. Pero si tenemos algunas preguntas del público, podemos atender 1 o 2. Aparte del monitoreo constante de amenazas, ¿qué estrategias puede implementar una compañía para proteger y respaldar su información? ¿Quién toma esa pregunta? Un minutito tienen para contestarme. Si quieres, yo voy a contestar rápido y voy a dar una respuesta cero técnica. O sea, yo diría más que técnicamente cómo respaldar la información, ¿qué estrategias puedes implementar? Aceptar el riesgo. O sea, la primera es aceptar que este riesgo existe y conocerlo y dimensionarlo, porque creo que eso es lo que nos enfrentamos los que estamos en este tema. Las empresas no saben cuantificar el riesgo de exposición que tienen a un ciberataque. Ese es el paso número 1 para poder después implementar las estrategias correctas. Si no sabes cuánto vale tu exposición y en dónde estás expuesto, las estrategias que implementes pueden no servir. Exacto. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los actores principales que ayudan a un cliente a ver la ciberseguridad como una inversión en lugar de un costo? ¿Quién nos contesta? Adelante, José Luis. Sí, bueno, yo creo que principalmente, como lo comentaba Ricardo, y creo que va de la mano, para dimensionar esto, creo que tenemos que tener un análisis de impacto en el negocio donde podamos dimensionar realmente cuánto nos costaría sufrir un cifrado de información o un ataque de ransomware. Realmente, cómo pegaría en la empresa si puedes, si tu operación se cae cierto tiempo, cuánto te cuesta. Si pierdes la información, qué consecuencias va a traer. Y esto todo lo ves a través del análisis del impacto al negocio. Creo que esto es también parte de la base de lo que necesitas, incluido el análisis de riesgos que debería de estar para que lo puedan ver en niveles directivos como una inversión. Saber que a lo mejor vas a invertir un costo en adquirir una protección para ransomware o concientizar o la estrategia que tengas, pero te costaría más caro sufrir el incidente. Gracias. Ana, Vicky, ¿querías comentar? Sí, quería Adelante. decir que en el tema de qué otras, cómo lo puedes ver como una inversión y no como un riesgo, como bien decía José Luis en este momento, pues hay que cuantificar, ¿no? El hecho de clasificar tu información y ver de esa información, decir cuánto vale mi información y qué tanto me puede afectar en el tema de reputación, como decía Ricardo, ¿no? A lo mejor el hecho de estar en ese cuadro de horror
de haber sufrido un ciberataque y de que la gente se haya dado cuenta de eso, pues evidentemente baja tu reputación y la mayoría a lo mejor de tus clientes se van a ir con alguien más, ¿no? Que a lo mejor no haya tenido ese tipo de ataque. Entonces, ¿cuánto te puede costar esa pérdida en tu reputación? ¿Cuánto te puede costar no nada más el hecho de que te pidan el rescate y que a lo mejor lo pagues, ¿no? Sino que inclusive muchas empresas no tienen ese seguro que nos platicaba Ricardo, ¿no? Entonces, mucha gente no paga ese seguro porque es un tema como el de los seguros de vida, ¿no? La gente le apuesta a que tiene comprada la vida y no es así. Y es un poco lo que pasa en el tema del ransomware. Si tú no cuantificas cuánto te cuesta el hecho de tener la pérdida de la reputación y el hecho de no tener un seguro que te ampare contra una situación de riesgo como esta, pues es tema de tener esa concientización, ¿no? Entonces no aprecias qué tanto puedes estar o no dentro del negocio. Y la otra cosa es que cada vez esos ataques de ransomware van escalando no nada más a las empresas grandes, sino que han ido bajando, ¿no? Y cada vez hay más empresas pequeñas y medianas, que son la mayoría aquí en México, que están expuestas a ese riesgo, ¿no? Entonces creo que es ahí donde puedes verlo como una inversión y no como un gasto. Claro, tomando el ejemplo de las instituciones financieras, por muchas cosas ellos están adelantados en este tema, a la parte industrial, a la parte educativa, a la parte de salud. Ellos lo que hacen, porque he tenido clientes, contestando un poquito más puntual a la pregunta que hice aquí, pero que me meta, ellos, ¿qué quiere el board? Quiere ver en KPIs y en KRIs, es decir, los indicadores de cuánto me va a costar la inversión basadas en los indicadores de riesgo dentro de un project management de cybersecurity. No quieren, oye, necesito dinero para comprar este nuevo juguete, pero de que salió wow de esta tal marca. Luego, siempre te van a decir luego, tú tienes que decirles en indicadores. Y este es un estudio más profundo. La ciberseguridad, si nos vamos a ciberseguridad, es nada más, no es la compra de cuestiones técnicas, es la compra de, es la inversión de un proyecto. Entonces, me gustaría concluir con esto. Y finalmente a mí me gusta hacerles el ejercicio de takeaway, comenzando con David, así como me aparecen en la pantalla, para cambiar la teoría, ser más aleatoria en que estén. David, en 3 palabras, 4, ¿qué les puedes decir para despedirte con el público? Identifiquen sus riesgos, definitivamente. Gracias. Ricardo. Aceptación y cuantificación de riesgo. Excelente. José Luis. No duden en invertir en ciberseguridad. Y finalmente Ana. Pues prevenir es igual a prepararse y educarse.